Ok, hablábamos de coordenadas esféricas y una aplicación de las coordenadas esféricas es la estereotaxia, que es el uso de un instrumento que nos permite acceder de manera quirúrgica al interior de la cabeza de un paciente, y este instrumento tiene graduaciones en ángulos que pueden ser asociados a las coordenadas esféricas. Podemos ver acá, por ejemplo, una cabeza en corte sagital, donde se aprecia un punto de giro y acá tenemos un radio. Este punto de giro puede describir un ángulo. Ese ángulo puede ser asociado a uno de los ángulos de las coordenadas esféricas. Acá en corte coronal podemos ver un segundo ángulo que es definido con la letra beta. Este ángulo también nos permite ubicar la posición de mi instrumento con el cual voy a acceder al cerebro. Puede calibrarse este instrumento y todas sus graduaciones que están acá dadas en esta especie de transportador. Cada posición en ángulo, en este ángulo, puede ser calibrada con una imagen obtenida por técnicas de resonancia magnética o de tomografía axial computada, que sería rayos X en 3 dimensiones. Por lo tanto, la estereotáxica básicamente lo que hace es traspasar de coordenadas esféricas a coordenadas planas. La imagen en resonancia magnética viene dada en 2 dimensiones y puede ser representada en coordenadas planas. Pero las coordenadas para poder ajustar este instrumento, el cual me permita acceder a la zona de interés, son dadas en función de los ángulos y del radio. Por lo tanto, son coordenadas esféricas. El acoplamiento de estas dos coordenadas, ya sea esféricas y rectangulares, me permiten poder intervenir con gran exactitud en lo que sería una neurocirugía. En este caso, la exactitud es clave, por lo tanto, una buena calibración muy precisa es necesaria y una claridad entre la correspondencia de coordenadas esféricas y rectangulares se hace vital a la hora de la neurocirugía. Otra aplicación de las coordenadas esféricas es, por ejemplo, para estudiar la capacidad visual o auditiva. Se ubica al paciente, su cabeza, en el centro de una esfera y se definen distintos planos y se puede hacer un estudio de cómo es su capacidad auditiva en función de la posición en una esfera de una fuente, ya sea sonora, si quiero estudiar la capacidad auditiva, o de una fuente visual. Otro ejemplo de traspaso de coordenadas planas a coordenadas no planas es la tomografía axial computada. Acá tenemos un esquema que nos describe geométricamente y muy didácticamente cómo se genera una imagen por rayos X. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que el ojo humano no ve, pero tienen mucha energía y son capaces de atravesar el cuerpo humano. Estos rayos electromagnéticos, que básicamente es luz, porque la luz también son rayos electromagnéticos, solo que la luz, nosotros le llamamos luz a la onda electromagnética que pueden ver nuestros ojos, es decir, el espectro visible. Los rayos X no pueden ser vistos por nuestros ojos, pero sí pueden ser vistos los efectos que ellos causan cuando interactúan con una pantalla plana que está acá, que tradicionalmente las radiografías se hacían poniendo en esta pantalla plana un pequeño filme fotosensible, el cual cambiaba de color cuando llegaban los rayos allí. Ese cambio de color, producto de los rayos, podía proyectar una imagen del interior del cuerpo y darnos lo que conocemos como radiografía. Actualmente casi no se usan estos films o películas delgadas, sino que se usan sensores ópticos. Básicamente son muy similares a los sensores, a la cámara del celular, que usted tiene ahí un fotodiodo, un sensor óptico. En este caso son sensores ópticos sensibles a los rayos X, y estos permiten obtener una señal que al ser analizada
reconstruye una imagen digital. Y ahora en vez de entregarle una película, le entregan un CD con la imagen, con la radiografía. Lo que tenemos acá a la derecha es también el uso de los rayos X para generar imágenes, pero utilizando una técnica distinta. En este caso se utiliza una colección de imágenes. También tengo un haz de rayos X que atraviesan el cuerpo y se proyectan acá en un sensor, el cual va rotando y puedo a distintos ángulos de posición entre el emisor de rayos X y el sensor, puedo obtener distintas imágenes del mismo cuerpo, pero en distintos ángulos. Esta colección de imágenes necesita ser computarizada y analizada, y a través de algoritmos matemáticos puede ser posible reconstruir imágenes en 2 dimensiones de este método que tomó las imágenes utilizando una geometría angular. Si se fijan acá, la variación fue del ángulo, varió el ángulo, pero el radio se mantuvo constante, por lo tanto estuvimos trabajando en coordenadas polares. Las coordenadas polares vienen de las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas tienen 3 dimensiones. Cuando reduzco las coordenadas esféricas a solo una dimensión, a 2 dimensiones, se hablan de coordenadas polares, que describen la posición en un plano. Por lo tanto, esta imagen es tomada con una geometría polar, pero yo necesito expresarla como una geometría plana. Ese cambio de la geometría polar a la geometría plana se hace a través de un algoritmo, como os dije, y permite entregarnos una colección de imágenes del cuerpo humano. Esta pantalla la tomé de un PowerPoint de la Universidad de Stuttgart en Alemania, que cuenta un poco la historia del Computer Tomography, o el TAC, que significa en español tomografía axial computada. Computer Tomography, para poder obtener esta imagen tridimensional de una radiografía, el problema que tengo que resolver es el hecho de tener un detector acá, como una radiografía tradicional, pero después cambio y giro ese detector alrededor del paciente y también giro el emisor. Por lo tanto, tengo una serie de imágenes a distintos ángulos. Ese es un problema matemático que lo ayudó a resolver estos dos señores, Alan Cormack y Hounsfield. En el año 79 fueron galardonados con el premio Nobel. Por lo tanto, un médico sí puede saber matemáticas o necesita dominar las matemáticas si quiere desarrollar técnica tan revolucionaria como es el Computer Tomography. Tenemos 2 tipos más de tomografía. El que sale a la derecha corresponde al SPEC, Single Photon Emission Computer Tomography, que significa tomografía computada de fotón único. Básicamente, esta técnica pertenece a lo que se conoce como la medicina nuclear, que consiste en tomar el cuerpo del paciente e inyectarle un radiofármaco de vida corta media. Básicamente es un fármaco, una molécula de interés, que tradicionalmente estas moléculas tienden a irse rápidamente a través del fluido sanguíneo y depositarse en donde están ubicados los tumores, porque los tumores se alimentan de ellas. Y una vez estando allí, por ser una molécula radioactiva, esta emite radiación que es posible detectar desde afuera del cuerpo del paciente. Esa radiación, la idea es que no sea dañina para el paciente, por lo tanto deben hacerse estudios de dosimetría. La dosis es proporcional al tiempo de exposición a la radiación y a la energía de la radiación. Por lo tanto, se procura que el radiofármaco tenga un tiempo cuya capacidad de irradiar en el interior del cuerpo humano sea corto. A eso se le llama radiofármacos de vida media corta. Esta radiación que parte del interior del cuerpo humano es captada desde afuera también con un sensor que va rotando alrededor de él, por lo tanto tiene una colección de imágenes tomadas desde una geometría polar. Y a través de un cambio matemático puedo proyectar ahora una imagen plana. A diferencia del Computer Tomography, la radiación proviene del interior del cuerpo. En el cambio, en la tomografía computarizada, los rayos X vienen desde afuera, atraviesan el cuerpo y son captados. Aquí vienen desde el interior. El segundo esquema
también tenemos un caso donde la radiación proviene del interior del cuerpo, pero a diferencia del SPECT, Single Photon Emission Computer Tomography, este se llama PET, Positron Emission Tomography. En este caso es un radiofármaco que genera positrones. Los positrones, según la física moderna, son las antipartículas de los electrones. Son emitidos por los núcleos radioactivos. Acá aparece una representación esquemática donde con una bola azul se representa un electrón y con una bola blanca se representa un positrón. Cuando estos se encuentran, se aniquilan, se anulan y por conservación de la energía se liberan dos fotones con la misma dirección pero en el sentido opuesto, es decir, formando 180 grados entre sí. Estos dos fotones tienen una energía muy definida, que es de 511 kiloelectronvolt, y son clasificados como rayos gamma. Por ser dos fotones idénticos y con la misma energía, pueden ser captados de manera simultánea por este sensor circular y es posible determinar la diferencia que hay entre que demora estos rayos gamma a un extremo del sensor y al otro. Esa diferencia me da la posición espacial de la zona donde fue emitida. Eso se utiliza mucho para el estudio para ubicar y caracterizar tumores y también para estudios funcionales del cerebro. Lo interesante de esta técnica es que utiliza los conceptos de la mecánica cuántica como los conceptos de la antimateria. El electrón es una partícula de antimateria. Cabe notar que esta es solo una representación clásica. Los electrones no son pelotitas, los positrones tampoco, más bien son distribuciones de onda, que es un poco más complejo, hay que hablar de mecánica cuántica, pero la representación en este caso es útil para entender de que en esta técnica lo que se hace es captar rayos gamma gemelos, y como son gemelos puedo saber cuál demora más y cuál demora menos en llegar a mi sensor, y eso me da la posición espacial. Okay. Todas las técnicas tomográficas consisten en introducir al paciente en un anillo. Este anillo, si yo dibujo un plano que contenga el anillo, correspondería al plano polar de la base de un cilindro. A medida que el paciente va introduciéndose por este anillo, está desplazándose en el eje de la Z. Por lo tanto, las coordenadas cilíndricas son excelentes para describir la posición de los cortes de plano cuando hago estas técnicas de adquisición de imágenes médicas. Es decir, por ejemplo, el plano transversal del paciente corresponde al plano XY si utilizara coordenadas cilíndricas. ¿Okay? El plano transversal del paciente corresponde al plano XY de estas coordenadas cilíndricas. Y cuando el paciente se va desplazando hacia adentro de la máquina, ya sea el resonador magnético, ya sea la máquina de PET o de SPEC, lo que estoy haciendo es variando el eje de la Z. Estas coordenadas son llamadas cilíndricas, que están compuestas por el radio de la circunferencia base del cilindro, el ángulo que forma el radio de esa circunferencia con el eje X y la altura que lo representa en la posición en Z. Y este esquema nos muestra de manera más simple aún o de manera más didáctica cómo funciona la tomografía axial computada. Si ustedes se fijan entonces, tengo la fuente de rayos X que emite un haz colimado de rayos X, los cuales son captados una vez que penetran el cuerpo, y tenemos información acá que nos permite reconstruir una imagen como la que ustedes ven aquí a la derecha abajo. Es una colección de imágenes tomadas en distintos ángulos con las cuales puedo reconstruir una imagen plana. Esta ecuación que puse allí simplemente lo hice para que se dieran cuenta de la necesidad de dominar los conceptos matemáticos para poder estudiar la anatomía del interior del cuerpo y la necesidad que tienen los estudiantes de medicina de dominar estos conceptos.